¿Alguna vez te has sentido perdido, como si las heridas del pasado pesaran tanto que ya no pudieras avanzar? ¿Has sentido que nadie te entiende, que tus errores te definen o que ya no hay forma de volver a empezar? Así se sentía María Magdalena, una mujer marcada por el dolor, por los juicios de los demás y por las sombras que la perseguían día y noche. Su alma estaba rota, su mente atormentada y su nombre manchado por la vergüenza. Pero un día, cuando todo parecía perdido, una mirada cambió su destino. En medio de la oscuridad, Jesús apareció. No la condenó, no la rechazó, no la ignoró, la llamó por su nombre. En ese instante la vida de María Magdalena dio un giro eterno. La mujer que un día fue esclava del dolor, se convirtió en testigo del milagro más grande de todos los tiempos, la resurrección del Hijo de Dios. Esta no es solo una historia del pasado, es una historia que puede ser la tuya, porque todos, en algún momento, hemos sentido lo que sintió María, la culpa, el miedo, la soledad, pero también podemos experimentar lo que ella vivió, la libertad, el perdón y el amor que transforma completamente el corazón. Prepárate para conocer la historia completa de María Magdalena, una historia real, profunda y poderosa, donde el amor de Dios toma a una mujer rota y la convierte en un símbolo eterno de fe, esperanza y redención. Porque cuando Jesús pronuncia tu nombre, tu historia también puede resucitar. Antes de comenzar esta historia, quiero invitarte a algo muy especial. Si alguna vez has sentido que tu pasado pesa demasiado o que necesitas una segunda oportunidad, este video es para ti. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y acompáñame hasta el final, porque la historia de María Magdalena podría ser el reflejo de tu propia vida. Y al escucharla, quizás descubras que Dios también quiere escribir un nuevo capítulo en la tuya. 1. Una mujer en una tierra marcada por el silencio. En las orillas del mar de Galilea, bajo un cielo dorado por el sol de la tarde, se encontraba Magdala, una pequeña ciudad de pescadores conocida por su comercio y sus calles llenas de vida. Pero entre el bullicio del mercado y el olor del pescado fresco, había una mujer que caminaba en silencio, apartada de todos. Su nombre era María de Magdala, aunque muchos la conocían simplemente como María Magdalena. A primera vista parecía una mujer común, pero sus ojos contaban otra historia. Había dolor en su mirada, un peso invisible que la oprimía día y noche. La Biblia nos revela que María estaba poseída por 7 demonios, una expresión que no solo describe una opresión espiritual, sino también un tormento profundo del alma. Imagina lo que eso significaba: miedo constante, pensamientos atormentadores, aislamiento total. Cada día era una lucha interna entre la locura y el deseo de ser libre. Las personas del pueblo la evitaban. Algunos la señalaban como una mujer maldita, otros murmuraban sobre su pasado. En una sociedad donde la reputación lo era todo, María se había convertido en una sombra. No encontraba descanso, ni en su mente ni en su corazón. No podía dormir en paz. No podía mirar al cielo sin sentir culpa. Era una prisionera de algo que no comprendía. Había noches en las que caminaba sola por la orilla del mar, con el viento golpeando su rostro, buscando respuestas. En su corazón aún quedaba una chispa de esperanza, un susurro que decía: «Algún día serás libre». ¿Pero cómo? Nadie parecía tener el poder de romper esas cadenas. Los sabios no podían ayudarla, los médicos no entendían su dolor, y los religiosos la juzgaban en lugar de abrazarla. Sin embargo, en esa misma región comenzaba a correr un rumor, un nombre que viajaba de pueblo en pueblo, encendiendo la fe de los desesperados: Jesús de Nazaret. Decían que donde él pasaba, los ciegos veían, los paralíticos caminaban y los atormentados encontraban paz. María escuchó esas historias más de una vez y aunque al principio dudó,
Algo en su interior se estremeció. Quizás, solo quizás, ese hombre era su última esperanza. Nadie sabía que en pocos días su vida cambiaría para siempre. Lo que el mundo había destruido, Dios estaba a punto de restaurar. La mujer que el pueblo rechazó pronto se convertiría en una testigo de la mayor historia de amor y redención que el mundo haya conocido. Pero en ese momento, María todavía no lo sabía. Caminaba sola, con su alma en ruinas, sin imaginar que estaba a punto de encontrarse cara a cara con el Salvador del mundo. 2. El encuentro que cambió su destino. Era una mañana luminosa en Galilea. El aire estaba fresco y la brisa del lago traía consigo el murmullo de las olas. La ciudad de Magdala se despertaba poco a poco, pero María, como de costumbre, no encontraba descanso. Había pasado la noche en vela escuchando voces que solo ella podía oír, luchando contra sombras que la oprimían sin compasión. Su cuerpo estaba cansado y su alma vacía. Había intentado de todo: plegarias, rituales, ayuda de los sabios, pero nada la liberaba. Sin embargo, aquel día algo era diferente. La gente hablaba con emoción, diciendo que Jesús de Nazaret había llegado a la región. Algunos aseguraban que era un profeta, otros decían que era el Mesías prometido. María, movida por una mezcla de curiosidad y desesperación, decidió acercarse. En su corazón, una voz débil le decía: «Ve, tal vez Él pueda ayudarte». El camino hacia donde estaba Jesús estaba lleno de personas, hombres, mujeres, niños, enfermos. Todos querían verlo, tocarlo, escucharlo. María observaba desde lejos. Tenía miedo de acercarse. Sentía que no era digna, que su vida sucia y su pasado oscuro la excluían de la presencia de un hombre santo. Pero cuando Jesús levantó la vista y la miró, algo sucedió. Esa mirada no era como las demás. No había juicio, ni miedo, ni desprecio. Era una mirada que penetraba el alma y al mismo tiempo la sanaba. En ese instante, María sintió que Él sabía todo sobre ella, su dolor, sus errores, sus lágrimas. Y sin embargo, la amaba. Era como si el cielo mismo se inclinara para abrazarla. Jesús dio unos pasos hacia ella. El silencio cayó sobre la multitud. Nadie entendía lo que estaba pasando. Con voz firme, pero llena de ternura, dijo unas palabras que el Evangelio no detalla, pero que bastaron para quebrar el poder del mal. «Sal de ella». Fue un momento indescriptible. María cayó de rodillas temblando mientras un grito profundo salió de su interior. El mal que la había esclavizado durante años fue arrancado de su alma como una sombra huyendo ante la luz. El aire se llenó de paz. Los que estaban cerca retrocedieron, asombrados. María, con el rostro en el suelo, comenzó a llorar. Pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió silencio dentro de sí. No había voces, no había oscuridad, solo una paz tan grande que parecía abrazarla entera. Levantó la vista y encontró a Jesús sonriendo. No dijo nada más, no necesitaba hacerlo. En esa sonrisa estaba toda la misericordia de Dios. Aquel encuentro cambió su destino para siempre. La mujer que había vivido en tinieblas conoció la luz del mundo. El corazón que había estado encadenado ahora latía libre. María no podía explicarlo con palabras, pero sabía que algo sobrenatural había ocurrido. Su vida había sido devuelta por el poder de Jesús. Desde ese momento, su historia ya no sería la de una mujer poseída, sino la de una discípula transformada por el amor divino. La oscuridad se fue, pero el recuerdo de ese día quedaría grabado en su alma para siempre. El día en que Jesús la miró, la llamó por su nombre y la hizo libre. 3. De la oscuridad a la luz. Después de aquel encuentro con Jesús, nada volvió a ser igual para María de Magdala. Era como si hubiera despertado de una pesadilla que había durado años. La mujer que antes caminaba con la mirada perdida, ahora tenía un brillo nuevo en los ojos. Donde antes había dolor, ahora había paz.
Donde había desesperanza, ahora florecía la fe. Los habitantes de Magdala no podían creerlo. Muchos la habían visto en su peor estado, desaliñada, asustada, hablando sola, presa de ataques que nadie podía explicar. Pero aquella mañana, cuando volvió a su casa, María parecía otra persona. Caminaba erguida, con una serenidad que nunca antes había tenido. Los que la conocían se apartaban, murmuraban entre ellos, preguntándose qué había pasado. Algunos decían, ese hombre Jesús la curó. Otros, incrédulos, pensaban que era solo una ilusión. Pero los que miraban sus ojos sabían que algo sobrenatural había ocurrido. La Biblia no entra en cada detalle de esa transformación, pero podemos imaginarlo. María probablemente lloró durante horas, liberando todo el peso que había cargado por tanto tiempo. Luego, por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Despertó sin miedo. Su alma estaba limpia, su mente tranquila. La opresión que antes sentía había desaparecido, como si el sol hubiera disipado la noche. En los días que siguieron, María comenzó a buscar a Jesús. Quería escucharle, quería entender quién era ese hombre que tenía el poder de liberar no solo el cuerpo, sino el alma. Lo encontraba rodeado de multitudes, enseñando, sanando, abrazando a los rechazados. Y cada palabra que salía de su boca parecía hablar directamente a su corazón. Jesús hablaba del amor del Padre, del perdón, de la misericordia, y María lo entendía mejor que nadie, porque ella misma había sido objeto de esa misericordia. No necesitaba teología ni explicaciones, lo había vivido. Su vida era la prueba viva de que Dios puede sacar luz de las tinieblas. A medida que pasaban los días, María comenzó a servirle. Ayudaba a preparar los caminos, a cuidar a los enfermos, a asistir en las tareas del grupo de discípulos. No lo hacía por obligación, sino por gratitud. Cada pequeño gesto era su manera de decir gracias. Había comprendido que su pasado no la definía, que el amor de Cristo había borrado su culpa y le había dado un propósito nuevo. Ya no era la endemoniada de Magdala. Ahora era María, la mujer que había sido rescatada por el poder de Dios. Y así, poco a poco, su nombre comenzó a ser conocido entre los seguidores del Maestro. Donde Jesús iba, María iba también. No buscaba reconocimiento, no hablaba de sí misma, solo quería estar cerca de aquel que le había devuelto la vida. En su rostro se reflejaba algo que todos notaban, una paz que no era de este mundo. Porque quien ha sido liberado por Cristo no solo cambia su comportamiento, cambia su mirada, su voz, su manera de existir. María, que había conocido el infierno en la tierra, ahora caminaba en la luz del cielo. Y esa luz se volvía cada día más fuerte, más viva, más contagiosa. Sin saberlo, estaba comenzando una de las más grandes historias de fidelidad que el Evangelio haya contado. La historia de una mujer que, de las ruinas de su pasado, construiría un testimonio eterno de fe y amor. Si esta historia te está tocando el corazón, detente un segundo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque aquí seguimos compartiendo historias que transforman, que sanan y que renuevan la fe. Escribe en los comentarios: yo también quiero escuchar la voz de Jesús, para que juntos llenemos este espacio de esperanza y ayudemos a que más personas conozcan el poder del amor de Dios. 4. La mujer que seguía al Maestro. Desde el momento en que Jesús la liberó, María Magdalena nunca más se separó de él. Su corazón ardía con un agradecimiento tan profundo que ya no podía imaginar su vida lejos de aquel que le había devuelto la paz. Cada paso de Jesús, cada palabra que pronunciaba, cada mirada llena de compasión, todo en él era vida, y María deseaba vivir esa vida plenamente. A partir de entonces, comenzó a seguir al Maestro, junto con otras mujeres valientes como Juana, Susana y María, la madre de Santiago. Estas mujeres no eran simples espectadoras.
Eran discípulas verdaderas, parte esencial del grupo que acompañaba a Jesús en su misión. En una época donde las mujeres rara vez eran escuchadas o tomadas en cuenta, ellas rompieron las barreras del silencio con la fuerza de su fe. María ayudaba en lo que podía, contribuía con sus bienes, servía con humildad, cuidaba de los enfermos, atendía las necesidades del grupo. Su servicio era silencioso, pero constante, y provenía de un corazón agradecido. Mientras muchos buscaban milagros para sí mismos, ella solo quería estar cerca del milagro hecho carne. Día tras día, María observaba cómo Jesús transformaba vidas. Lo veía tocar a los leprosos sin temor, consolar a los pobres, abrazar a los niños y hablar con ternura a los despreciados. Y cada vez que él decía: «Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar», ella sentía que esas palabras eran para ella, porque sabía lo que significaba estar cansada, sabía lo que era vivir bajo el peso del dolor, y ahora también sabía lo que era descansar en Dios. Su fe no era teórica, era una fe nacida de la experiencia. Ella había visto con sus propios ojos lo que el amor de Cristo podía hacer, y esa convicción la mantenía firme, incluso cuando los caminos eran largos y el cansancio del viaje se hacía sentir. Cuando otros murmuraban o dudaban, María guardaba silencio y seguía caminando, porque en el fondo de su alma ella sabía: Jesús era el Mesías prometido. María también fue testigo de momentos inolvidables. Escuchó las parábolas que tocaban el corazón, vio cómo el Maestro multiplicaba los panes y los peces, presenció cómo Lázaro salía vivo de la tumba después de 4 días y contempló cómo los vientos obedecían a su voz. Cada uno de esos milagros reforzaba su fe y la hacía amarlo más. Pero lo que más la impresionaba no eran los prodigios, sino su manera de mirar a las personas. Jesús veía lo que nadie más veía: el valor en el marginado, la pureza en el pecador arrepentido, la esperanza en el que todos habían dado por perdido. Y María sabía que esa misma mirada la había salvado a ella. Su vida se convirtió en una escuela de amor. Aprendió que servir también era una forma de adorar, que seguir no era simplemente caminar detrás, sino caminar con el corazón alineado al de él. María entendió que no bastaba con ser liberada. Era necesario permanecer cerca de la fuente de esa libertad. Así, día tras día, sin buscar reconocimiento ni aplausos, María Magdalena siguió los pasos del Salvador por caminos polvorientos, montañas áridas y pueblos que despertaban al sonido de su voz. Ella no sabía cuánto tiempo duraría esa travesía, pero sí sabía que no importaba el destino mientras pudiera permanecer junto al Maestro. Y mientras el sol caía sobre los caminos de Galilea, María comprendía que su historia, aquella que comenzó en las tinieblas, ahora se estaba escribiendo con la luz de la esperanza, porque cuando alguien ha sido tocado por Jesús, seguirle no es una carga, es un privilegio eterno. 5. Los días de milagros y esperanza. Los días junto a Jesús eran una mezcla de asombro y ternura, de aprendizaje y revelación. María Magdalena lo acompañaba a diferentes aldeas y ciudades, viendo con sus propios ojos cómo el poder de Dios se manifestaba a través de él. No había jornada igual a la anterior. Cada día traía un nuevo milagro, una nueva enseñanza, un nuevo rostro iluminado por la esperanza. Desde temprano en la mañana, la multitud se reunía para escucharlo. Algunos traían enfermos en camillas improvisadas, otros, ciegos guiados por la mano de sus hijos. Otros venían simplemente con el alma cansada, buscando una palabra que les devolviera la fe. María se movía entre ellos, ayudando, consolando, sirviendo. Ella veía lo que nadie más podía ver, cómo una sola palabra del Maestro podía transformar el rostro de alguien. Recordaba aquel día en que un hombre leproso,
temblando de miedo, se acercó a Jesús. Todos retrocedieron, porque el leproso era considerado impuro, intocable. Pero Jesús no se apartó, extendió su mano y lo tocó. «Quiero, sé limpio», dijo. En ese instante, las heridas desaparecieron, la piel se volvió nueva, y el hombre cayó de rodillas llorando. María sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Era imposible no emocionarse. En cada milagro, ella recordaba el suyo. También estuvo allí cuando Jesús alimentó a una multitud con solo 5 panes y 2 peces. Ella vio cómo los discípulos, incrédulos al principio, repartían el pan y el pescado, sin entender cómo no se acababan. María sonreía al ver los rostros de los niños comiendo hasta saciarse. En aquel milagro, comprendió que el poder de Dios no solo sacia el hambre del cuerpo, sino también la del alma. Y fue testigo del momento en que Jesús levantó a Lázaro, el hermano de Marta y María, de entre los muertos. Había dolor y desesperación en aquel hogar. 4 días llevaba Lázaro en la tumba. Todos creían que era imposible. Pero cuando Jesús dijo, «Lázaro, ven fuera», el silencio se rompió con un grito de asombro. Lázaro salió envuelto en vendas, vivo. María Magdalena tembló. Sabía que ese poder era divino, que ante él ni la muerte tenía la última palabra. Cada milagro era un mensaje del cielo. Jesús no solo curaba cuerpos, curaba almas. Levantaba al caído, perdonaba al pecador, abrazaba al olvidado. Y María veía cómo aquellos encuentros cambiaban vidas, como cambió la suya. Ella también escuchó las parábolas del reino de Dios. Las historias sencillas que Jesús contaba, la del sembrador, la oveja perdida, el hijo pródigo, tocaban su corazón de una forma profunda. Entendía que el mensaje de Dios no era solo para los sabios o los religiosos, sino para todos, para los humildes, los pobres, los que habían perdido la esperanza. En las noches, cuando el grupo descansaba después de un largo día, María miraba al cielo lleno de estrellas y pensaba en todo lo que había visto. Recordaba cómo antes vivía atrapada en su oscuridad y ahora caminaba con el autor de la luz. En silencio, daba gracias. Sabía que cada paso con Jesús era un regalo, una oportunidad para aprender, para servir, para amar. A veces, la multitud la rodeaba y la llamaba la mujer que fue liberada. Pero ella no buscaba reconocimiento. Sabía que todo lo que era lo debía a él. Su pasado ya no la definía. Su futuro estaba en las manos del Maestro. Así pasaban los días, llenos de milagros y esperanza, días donde el cielo parecía acercarse a la tierra, días en los que los hombres podían ver el rostro de Dios reflejado en un carpintero de Nazaret. María no sabía aún lo que vendría, pero en lo profundo de su alma sentía que estaba viviendo algo eterno, algo que jamás sería olvidado, porque cada milagro que presenciaba era una semilla de fe que germinaría en los corazones para siempre. 6. La amenaza crece. A medida que los días pasaban y los milagros se multiplicaban, la fama de Jesús se extendía por toda Judea, Samaria y Galilea. Las multitudes lo seguían a todas partes. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos querían verlo, escucharlo, tocarlo. Pero junto con la admiración también comenzaban a crecer las sombras de la envidia, del miedo y del odio. Los fariseos y los líderes religiosos no soportaban verlo rodeado de gente. Su autoridad se desmoronaba frente a la sabiduría del Maestro. Ellos, que durante años habían dominado al pueblo con leyes y tradiciones, se sentían amenazados por un hombre que hablaba de amor, perdón y misericordia, en lugar de juicios y castigos. Jesús no buscaba poder político ni riquezas, pero su verdad tenía más fuerza que cualquier trono. María Magdalena notaba ese cambio en el ambiente. Lo veía en los rostros de los hombres que seguían a Jesús solo para ponerle trampas con sus preguntas.
Lo escuchaba en los murmullos de las sinagogas, donde ya se planeaban formas de silenciarlo. Cada vez que Jesús hablaba del reino de Dios, la tensión aumentaba. Aún así, el maestro no se detenía. Seguía predicando, sanando, mostrando el rostro de un Dios diferente, un Dios cercano, compasivo, que amaba incluso a los que le rechazaban. Y María, siempre a su lado, veía en él una serenidad que desarmaba el miedo. Ella sabía que algo grande estaba por venir. Podía sentirlo en su corazón, como si el cielo se preparara para una batalla invisible. En una de esas jornadas, Jesús habló abiertamente a sus discípulos sobre lo que iba a suceder. Les dijo que el Hijo del Hombre sería entregado, sufriría y moriría, pero que al tercer día resucitaría. Las palabras resonaron como un trueno entre ellos. Nadie entendía cómo alguien tan lleno de poder y gloria podía hablar de muerte. María escuchaba en silencio, con el alma encogida. Quería creer que no era verdad, pero sus ojos veían la creciente hostilidad en los alrededores. Los sacerdotes del templo se reunían en secreto con los ancianos y escribas. El nombre de Jesús era pronunciado con odio en sus labios. Su influencia crecía tanto que temían que el pueblo se rebelara contra Roma, y en su orgullo preferían eliminarlo antes que perder su posición. María veía cómo el rostro de su maestro se volvía más serio, más silencioso. No era miedo, era determinación. Jesús sabía que su hora se acercaba. Hablaba con ternura a sus discípulos, preparándolos sin que ellos lo entendieran del todo. Les decía: «El que quiera seguirme, tome su cruz cada día». Y María sentía un nudo en el pecho cada vez que lo oía pronunciar esas palabras. Sin embargo, no se apartó. Al contrario, su fe se fortalecía. Recordaba el día en que había sido liberada, la voz que la llamó por su nombre, la mirada que le devolvió la vida. ¿Cómo podría abandonarlo ahora? Para ella no había otro camino. Aunque el peligro aumentara, aunque las sombras se acercaran, María estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. Por las noches, mientras los demás dormían, ella miraba el cielo y oraba en silencio. No pedía riquezas ni seguridad, solo pedía fuerza para no temer, porque sabía que seguir a Jesús no era fácil. Era caminar entre luces y sombras, entre milagros y persecuciones. Pero en ese camino estaba la verdad, y María prefería vivir un solo día al lado del Maestro, que toda una vida sin él. La amenaza crecía, sí, pero también crecía su fe. Y mientras el odio de los hombres se fortalecía en la tierra, el amor de Dios preparaba en silencio el milagro más grande de toda la historia. 7. El último viaje a Jerusalén. El sol comenzaba a elevarse sobre los montes de Judea, cuando Jesús, junto con sus discípulos y las mujeres que le seguían, entre ellas María Magdalena, emprendió el camino hacia Jerusalén. No era un viaje cualquiera. Había en el aire una sensación de solemnidad, como si el cielo mismo supiera que algo trascendental estaba por suceder. A medida que avanzaban, los caminos se llenaban de gente. Hombres y mujeres que habían escuchado sus enseñanzas y presenciado sus milagros se unían al grupo. Algunos cantando salmos, otros esperando recibir una última palabra de esperanza. Jerusalén se preparaba para la gran fiesta de la Pascua, y miles de peregrinos llegaban de todas partes. Pero nadie imaginaba que esa sería la Pascua más importante de la historia. Cuando Jesús se acercó a la ciudad, envió a 2 de sus discípulos a buscar un burrito. Les dijo: «Id a la aldea que está enfrente y hallaréis un pollino atado, desatadlo y traédmelo. Si alguien os pregunta algo, decidle: el Señor lo necesita». Ellos obedecieron, y así se cumplió la profecía del profeta Zacarías. «He aquí, tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno». María observaba desde el camino mientras Jesús montaba el animal. Las multitudes comenzaron a extender sus mantos sobre el suelo. Cortaban ramas de los árboles y las agitaban en el aire, gritando con alegría:
Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era una escena gloriosa. El pueblo lo recibía como a un rey. Los niños reían, las mujeres lloraban de emoción, los ancianos levantaban sus manos al cielo. María, con lágrimas en los ojos, sentía que estaba viendo el cumplimiento de las promesas antiguas. El Mesías había entrado en Jerusalén, pero detrás de ese júbilo ella percibía algo más, algo que muchos no notaban. En el rostro de Jesús no había soberbia ni orgullo, sino tristeza. Sus ojos, llenos de ternura, se posaron sobre la ciudad y dijo con voz quebrada: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? María sintió un estremecimiento. No entendía completamente lo que esas palabras significaban, pero su corazón se llenó de inquietud. Sabía que algo se acercaba. Veía cómo los fariseos, entre la multitud, murmuraban con rostros tensos, cómo los líderes del templo se apartaban disgustados. Aquella entrada triunfal no los alegraba, los enfurecía aún más. Durante los días siguientes, Jesús enseñó en el templo con autoridad divina. Denunció la hipocresía de los líderes religiosos, habló del amor verdadero y anunció lo que vendría. María estaba allí, entre la multitud, escuchando cada palabra. Ella veía cómo su maestro se enfrentaba sin miedo a los poderosos, cómo hablaba con firmeza, pero también con compasión. En las noches, cuando regresaban al Monte de los Olivos, María notaba que el ambiente era diferente. Los discípulos discutían en voz baja, preocupados. Jesús oraba con intensidad y su mirada se perdía en el horizonte. Había algo en su silencio que anticipaba el dolor. Una noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, Jesús habló de nuevo con ellos durante una cena especial. Partió el pan, lo bendijo y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Luego tomó una copa de vino y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que será derramada por muchos». María escuchaba en silencio, con el corazón acelerado. No comprendía del todo, pero sabía que esas palabras eran sagradas. Esa fue la última cena antes de la traición. La noche se volvió más oscura que nunca. El maestro fue traicionado con un beso, arrestado por los guardias y llevado ante los jueces. María, al enterarse, sintió que el mundo se derrumbaba. Su corazón ardía de impotencia. El mismo Jesús que había traído luz al mundo, ahora era tratado como un criminal. El viaje que había comenzado con cantos y palmas terminaría con lágrimas y cruces. Y aunque el miedo se extendía entre los discípulos, María sabía que no podía abandonarlo. No importaba lo que pasara, ella estaría allí, incluso si el camino la llevaba al Calvario. Aquel último viaje a Jerusalén no era solo el fin de un recorrido, sino el comienzo del momento más grande de la historia de la humanidad, el sacrificio del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y María Magdalena, con el alma encendida por la fe, estaba dispuesta a acompañarlo hasta el final. Si sientes que esta historia está hablando directamente a tu alma, no sigas mirando en silencio. Apoya este mensaje con un me gusta, suscríbete y activa la campanita porque cada semana compartimos historias que tocan el corazón y nos acercan más a Dios. Escribe en los comentarios: mi historia también puede cambiar, y juntos proclamemos que así como María Magdalena fue transformada, también nosotros podemos ser renovados por el amor de Cristo. 8. La noche del dolor. Era de noche en Jerusalén. El aire estaba pesado, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Las luces de las antorchas iluminaban los callejones, y las sombras se alargaban sobre las paredes de piedra. En el huerto de Getsemaní, Jesús oraba con una angustia que pocas veces se había visto. Su rostro, humedecido por el sudor y las lágrimas, reflejaba el peso de lo que estaba por venir. Los discípulos,
agotados por el cansancio, se habían quedado dormidos, sin comprender que aquella noche cambiaría el destino del mundo. María Magdalena no estaba lejos. Aunque la Biblia no especifica que ella estuviera físicamente en el huerto, su corazón estaba allí. Había seguido a Jesús hasta Jerusalén y sabía que los enemigos del Maestro ya habían decidido su destino. La traición flotaba en el aire. El miedo se mezclaba con la tristeza. María no podía dormir. Algo dentro de ella la inquietaba profundamente, como si su alma sintiera el sufrimiento de aquel a quien tanto amaba. Poco después, la calma de la noche fue rota por el ruido de pasos, voces y armas. Judas, uno de los 12, se acercó con los guardias del templo y con un beso entregó al Hijo de Dios. Ese beso, que debía ser símbolo de amistad, se convirtió en la señal de la traición más amarga. Jesús, con la serenidad de quien ya lo había aceptado todo, se entregó sin resistencia. Al amanecer, la noticia se había esparcido. Jesús, el que había sanado a los enfermos, perdonado a los pecadores y resucitado muertos, había sido arrestado. María Magdalena sintió un golpe en el pecho al escuchar aquello. Corrió entre las calles, buscando entender, preguntando a todos con desesperación. Su corazón se partía. No podía creer que el mismo pueblo que días antes había gritado «Hosana», ahora pedía su condena. Jesús fue llevado de tribunal en tribunal, ante los sumos sacerdotes, luego ante Pilato, después ante Herodes y nuevamente a Pilato. Los hombres se lavaban las manos, pero la injusticia ya estaba decidida. María escuchaba los gritos de la multitud que clamaba «¡Crucifícalo!». Las lágrimas le corrían por el rostro mientras veía cómo azotaban al Maestro, cómo lo golpeaban, cómo le colocaban una corona de espinas burlándose de él. Cada latigazo era un eco en su alma. Quería correr hacia él, abrazarlo, defenderlo, gritar que él no había hecho nada malo, pero el miedo era enorme y los soldados no permitían que nadie se acercara. Desde la distancia, María observaba impotente cómo el Salvador cargaba sobre sus hombros una cruz que no le pertenecía. El camino hacia el Gólgota fue un tormento. Jesús, debilitado, caía una y otra vez. Algunos se burlaban, otros lloraban en silencio. María Magdalena, entre la multitud, intentaba abrirse paso. Su corazón se quebraba en 1000 pedazos. Aquella cruz, aquel sufrimiento, aquel dolor, no eran solo suyos, eran de toda la humanidad. En su mente resonaban las palabras que tantas veces había escuchado de sus labios. El Hijo del Hombre será entregado, será crucificado, y al tercer día resucitará. Pero en ese momento, el dolor era tan grande que la esperanza parecía lejana. Cuando Jesús llegó al monte del Calvario, María no pudo contener las lágrimas. Vio cómo lo clavaban en la cruz, cómo el hierro atravesaba su piel, cómo el cuerpo del que había salido poder y vida ahora colgaba entre el cielo y la tierra. Cada martillazo retumbaba en su alma como un trueno. No podía apartar la vista, no quería hacerlo. El cielo se oscureció en pleno día, el viento soplaba con fuerza. Jesús, con la voz entrecortada, pronunció palabras que el tiempo nunca borraría. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y luego, cuando todo parecía consumado, dijo con un suspiro que estremeció al mundo: «Consumado es». María cayó de rodillas, llorando sin consuelo. El hombre que la había liberado de sus demonios, el que le había enseñado el amor verdadero, el que había devuelto la dignidad a tantos corazones rotos, estaba muerto. Esa noche, Jerusalén pareció más fría que nunca. El cielo, cubierto de tinieblas, reflejaba el dolor del universo entero. María Magdalena caminó sin rumbo, con el alma vacía. Sabía que lo habían matado injustamente, pero en lo más profundo de su corazón, una pequeña chispa de fe seguía ardiendo. No comprendía cómo, pero intuía que aquel no sería el final.
Y así terminó la noche más oscura de la historia, una noche donde la inocencia fue condenada, donde el amor fue clavado en una cruz, pero también una noche donde el cielo empezaba a preparar el amanecer más glorioso de todos los tiempos. 9. Frente a la cruz. El sol ardía en lo alto, pero la oscuridad dominaba el corazón de todos los que estaban allí. En el monte llamado Gólgota, a las afueras de Jerusalén, 3 cruces se levantaban contra el cielo. En la del centro, el Hijo de Dios estaba suspendido entre el cielo y la tierra. La multitud se agolpaba alrededor, soldados romanos, fariseos, curiosos y algunos pocos que aún lo amaban profundamente. Entre esos pocos estaba María Magdalena. Ella no se alejó, no huyó como muchos. Permaneció allí, al pie de la cruz, con los ojos llenos de lágrimas y el alma partida. A su lado estaban María, la madre de Jesús, y Juan, el discípulo amado. El dolor era tan intenso que las palabras parecían inútiles. Solo el silencio del sufrimiento compartido llenaba el aire. María miraba a su maestro con el corazón desgarrado. No podía creer lo que veía. Aquel rostro que un día había brillado con misericordia, ahora estaba cubierto de sangre. Aquellas manos que habían sanado enfermos, ahora estaban atravesadas por clavos. Aquellos labios que habían pronunciado palabras de vida, ahora se secaban bajo el sol, pidiendo agua. Los soldados indiferentes jugaban a los dados para repartirse sus vestiduras. Los líderes religiosos, satisfechos, se burlaban. A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Pero María no escuchaba esas palabras. Su mirada estaba fija en Jesús. Cada segundo era un tormento, pero también una enseñanza. Allí, en la cruz, comprendía el verdadero significado del amor, dar la vida por los demás. En medio del dolor, Jesús levantó la vista y vio a su madre y a Juan. Con voz débil, pero llena de ternura, dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Luego miró a Juan y añadió: «He ahí tu madre». Incluso en su agonía, el maestro pensaba en los que amaba. María Magdalena sintió que esas palabras eran como un abrazo invisible, una muestra de que ni el sufrimiento podía apagar la compasión de Jesús. Las horas pasaban lentamente. El cielo comenzó a oscurecerse como si la creación entera llorara. Un viento helado sopló sobre el monte. María apretaba sus manos contra el pecho, temblando, impotente ante aquel misterio divino. Quería acercarse, tocar sus pies, decirle algo, pero no encontraba fuerzas, solo podía llorar. Entonces Jesús alzó la voz una última vez. Fue un grito que atravesó el tiempo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» María sintió que su alma se rompía en 1000 pedazos. Era como si todo el cielo se hubiera detenido. Luego, tras un silencio que parecía eterno, el Salvador pronunció las palabras que sellaron la historia de la redención. «Consumado es». En ese instante la tierra tembló. Las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó en dos, y muchos comprendieron que lo que ocurría no era humano. María cayó de rodillas. Lloraba, pero no solo por tristeza. Lloraba porque entendía que algo más grande que el dolor estaba sucediendo. Jesús no estaba perdiendo su vida, la estaba entregando voluntariamente por amor. Los soldados perforaron su costado con una lanza y de allí brotó sangre y agua. María observó esa escena con el corazón en llamas. Recordó las palabras de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Pero ahora, al ver su cuerpo inerte, era difícil creerlo. Cuando el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz, María se acercó. Sus manos temblaban al ver las heridas, las marcas de los clavos, el rostro sereno que tanto había amado. Quiso tocarlo, pero se contuvo. Solo se arrodilló, inclinó la cabeza y susurró una oración entre lágrimas. Mientras el cuerpo era envuelto en lino y llevado al sepulcro nuevo de José de Arimatea, María lo siguió en silencio. El peso del dolor era insoportable, pero no podía apartarse.
Ella había sido liberada por él, había visto su poder, había experimentado su perdón, y no pensaba abandonarlo, ni siquiera en la muerte. Esa tarde, cuando el sol se escondió tras las colinas, Jerusalén quedó envuelta en un silencio fúnebre. Los soldados se retiraron, las multitudes se dispersaron, pero María permaneció allí, frente a la tumba sellada con una gran piedra. El aire era frío y sus lágrimas se mezclaban con el polvo. Aquel día, el mundo pareció quedar en sombras, pero en lo profundo de su corazón, entre el dolor y la desesperanza, María guardaba una chispa de fe. No entendía cómo, pero algo le decía que la historia de su maestro no podía terminar así. Y esa pequeña luz en su alma, una esperanza que no se apagaba, sería la que la llevaría a presenciar el milagro más grande de toda la historia. 10. La tumba y el silencio. La tarde caía lentamente sobre Jerusalén. El cielo se teñía de tonos rojos y violetas, como si el sol mismo llorara la muerte del Hijo de Dios. El viento soplaba con suavidad, levantando el polvo del camino que conducía al Gólgota. El cuerpo de Jesús había sido bajado de la cruz, envuelto en un lienzo blanco y colocado con cuidado en los brazos de José de Arimatea y Nicodemo, quienes con profundo respeto se encargaron de darle sepultura. María Magdalena los siguió de cerca. No podía apartarse de aquel cuerpo santo que un día le había devuelto la vida. Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón desgarrado, caminaba en silencio detrás de ellos, mientras el olor del sudor, la sangre y las especias llenaban el aire. Todo parecía irreal. El maestro que había resucitado muertos, sanado enfermos y perdonado pecadores, ahora yacía sin vida, cubierto por una sábana. Llegaron al sepulcro nuevo, excavado en la roca, en un jardín cercano al lugar de la crucifixión. Era un sitio tranquilo, rodeado de árboles y piedras blancas. Allí colocaron el cuerpo con cuidado, como si temieran romper algo sagrado. María observaba cada movimiento, sin apartar la mirada. Veía cómo acomodaban el cuerpo, cómo envolvían con vendas impregnadas en mirra y áloe, cómo sellaban la entrada con una gran piedra redonda. Cada paso era una herida en su alma. Cuando la piedra fue colocada, el sonido de su peso resonó como un trueno en su corazón. El sepulcro se cerró, y con él parecía cerrarse la esperanza. María se quedó allí, inmóvil, observando aquella roca fría, sin poder apartarse. El aire se volvía más denso y el silencio era tan profundo que parecía gritar. Los fariseos, temiendo que los discípulos robaran el cuerpo, pidieron a Pilato que colocara guardias frente a la tumba. Así lo hicieron. Soldados romanos armados, vigilando un cadáver, sin comprender que custodiaban el misterio más grande de todos los tiempos. María vio cómo colocaban el sello oficial sobre la piedra. Era como si el mundo intentara ponerle un candado al poder de Dios. La noche llegó, y con ella un silencio abrumador. María regresó lentamente a casa, pero su corazón seguía en el sepulcro. Cada paso era pesado, cada pensamiento era un lamento. Recordaba las palabras de Jesús: el Hijo del Hombre será entregado, será crucificado y al tercer día resucitará. Pero en medio del dolor, esas palabras parecían un eco distante, imposible de creer. ¿Cómo podría resucitar quien había sido atravesado por clavos, quien había dejado de respirar ante sus ojos? El sábado fue un día interminable. Según la ley judía, no podían salir ni trabajar. Así que María y las demás mujeres pasaron el día en silencio, esperando. El tiempo parecía detenido. Cada minuto era una tortura. Las calles estaban tranquilas, pero el corazón de María era una tormenta. No podía comer, no podía dormir. En su mente se repetían las imágenes del Calvario, la cruz, la sangre, el rostro de Jesús agonizando, sus últimas palabras: consumado es. Durante esas largas horas, solo una cosa mantenía viva su alma: el amor. Ese amor puro y fiel que no desaparece con la muerte.
En medio de su tristeza, comenzó a preparar los ungüentos y perfumes para embalsamar el cuerpo del Señor, queriendo rendirle el último acto de devoción. Mientras molía las especias con sus manos, sus lágrimas caían sobre el mortero, mezclándose con los aromas de la mirra y el nardo. Por la ventana podía ver el cielo oscuro. Cada estrella parecía una chispa de consuelo en medio de su desesperación. María oraba en silencio, pidiendo fuerza, pidiendo respuestas. No entendía por qué el Mesías debía morir. No comprendía por qué el amor más puro había sido crucificado. La noche del sábado fue la más larga de su vida. El silencio era tan profundo que hasta los recuerdos dolían. Pero justo en ese silencio, sin saberlo, el poder de Dios comenzaba a moverse. El cielo se preparaba para un amanecer distinto, uno que rompería la historia en dos. María Magdalena aún no lo sabía, pero aquel sepulcro sellado no sería el final. El dolor que sentía era solo el preludio de una gloria que el mundo jamás había visto, porque en las sombras de esa tumba dormía el milagro más grande de todos, la resurrección del Salvador. 11. La mañana más gloriosa. El amanecer apenas despuntaba sobre Jerusalén. El cielo, aún cubierto por las sombras de la noche, comenzaba a teñirse de tonos dorados y rosados. El canto de los pájaros rompía el silencio, y una brisa suave recorría las calles vacías. Era el primer día de la semana, y mientras muchos dormían, María Magdalena ya estaba despierta. Su corazón no le permitía descansar. Había pasado la noche pensando en el Maestro, recordando su voz, su mirada, sus milagros y, sobre todo, su amor. Antes de que el sol apareciera, tomó los perfumes y ungüentos que había preparado cuidadosamente. Los sostuvo contra su pecho como si fueran un tesoro. Iba acompañada de otras mujeres, María, madre de Santiago y Salomé, y juntas caminaban hacia el sepulcro. Lo hacían en silencio, con los ojos hinchados por el llanto y los pies pesados por la tristeza. El camino era largo, pero el amor las impulsaba. Mientras caminaban, una pregunta las inquietaba. ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Era grande, redonda y pesada, imposible de mover por ellas solas. Sin embargo, ninguna se detuvo. Su deseo de ver una vez más al Señor, aunque fuera sin vida, era más fuerte que cualquier obstáculo. Al llegar al jardín donde estaba el sepulcro, un escalofrío recorrió el cuerpo de María. La escena no era como la esperaban. La piedra había sido removida, el sello roto, el sepulcro abierto. Por un instante, el miedo las paralizó. Pensaron que alguien había robado el cuerpo del Señor. María corrió hacia la entrada, temblando, con el corazón acelerado. Se asomó y el sepulcro estaba vacío. El lienzo que había envuelto el cuerpo de Jesús estaba cuidadosamente doblado. El silencio del lugar era tan profundo que parecía hablar. María retrocedió confundida y sin pensarlo salió corriendo. Tenía que avisar a los discípulos. Buscó a Pedro y a Juan, y con la voz entrecortada por las lágrimas les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto». Los discípulos corrieron al lugar, y ella los siguió. Pedro entró primero, vio el lienzo y las vendas, pero no el cuerpo. Juan también entró, y al ver todo ordenado creyó. Sin embargo, aún no comprendían la escritura que decía que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Después se marcharon, pero María no. Ella se quedó allí, junto a la tumba, llorando. Se arrodilló y volvió a mirar dentro del sepulcro. Y entonces, algo sobrenatural sucedió. 2 ángeles vestidos de blanco estaban sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella, entre sollozos, respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». De pronto oyó pasos detrás de ella. Se giró y vio a un hombre de pie, pero no lo reconoció. Pensó que era el jardinero. Él también le habló: «Mujer,
¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? María, sin levantar la mirada, respondió: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Entonces el hombre pronunció su nombre con una voz que ella jamás olvidaría. María. Ese solo nombre bastó. En un instante el dolor se transformó en alegría. Sus lágrimas cesaron, su corazón latió con fuerza. Esa voz la había llamado antes, cuando estaba perdida, cuando el mal la dominaba, cuando nadie creía en ella. Era Él, era Jesús. María levantó la vista y al verlo cayó de rodillas. «Raboni», exclamó, que en hebreo significa maestro. Quiso abrazarlo, pero él le dijo con ternura: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». El rostro de María brillaba con una alegría indescriptible. El miedo había desaparecido. Su maestro estaba vivo. Había vencido a la muerte. Había cumplido lo que prometió. Corrió de regreso a la ciudad sin detenerse, sin mirar atrás. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una fuerza nueva. Cuando llegó a donde estaban los discípulos escondidos, tocó la puerta con insistencia. Ellos dudaron en abrir, pero al verla, comprendieron que algo extraordinario había ocurrido. María, con los ojos radiantes, pronunció las palabras más gloriosas que una voz humana haya dicho: «He visto al Señor». Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de asombro. Contó todo lo que había sucedido, desde el sepulcro vacío hasta el momento en que Jesús la llamó por su nombre. Algunos no creyeron, pensaron que era una ilusión, pero nada podía apagar el fuego que ardía en su corazón. Esa mañana no solo cambió su vida, cambió la historia del mundo. El sepulcro vacío se convirtió en la prueba del poder divino. La tristeza se transformó en esperanza y la muerte en victoria. María Magdalena, la mujer que una vez fue esclava del dolor, se convirtió en la primera testigo de la resurrección, la mensajera del milagro más grande de todos. Y desde ese día, su nombre quedaría grabado para siempre como símbolo de fe, amor y fidelidad eterna al Salvador resucitado. Si esta historia te está llegando al corazón, no te detengas ahora. Haz clic en me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que inspiran y fortalecen la fe. Escribe en los comentarios: Jesús también cambió mi vida, y así, juntos, podremos llevar este mensaje de esperanza a miles de corazones que hoy necesitan escuchar que Dios todavía transforma vidas. 12. María, la voz que resucita el alma. El amanecer bañaba el jardín con una luz dorada y suave. Las sombras de la noche se disipaban lentamente entre los árboles, y el rocío brillaba sobre las hojas como si la naturaleza entera estuviera despertando de un largo sueño. Pero para María Magdalena, aquella mañana era aún oscura. Su corazón estaba hundido en el dolor y sus ojos seguían empañados por las lágrimas. Había venido al sepulcro con el deseo de honrar a su maestro, de ungir su cuerpo una última vez, pero lo que encontró fue un vacío más profundo que la tumba misma. El sepulcro estaba abierto y el cuerpo de Jesús no estaba. El miedo, la confusión y la tristeza se mezclaban dentro de ella. Miraba una y otra vez hacia el interior, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Dónde lo han puesto?», murmuraba entre sollozos. Su voz se quebraba y sus manos temblaban. Los ángeles que estaban allí, vestidos de blanco, le preguntaron con ternura: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y ella respondió con el alma rota: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». En ese momento, María oyó pasos detrás de ella, se giró lentamente y vio a un hombre. Su figura se recortaba contra la luz del amanecer. Era alguien sereno, de presencia firme, pero su rostro estaba cubierto por la sombra del sol naciente. Ella no lo reconoció. Pensó que era el jardinero.
Él la miró con dulzura y le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». María, con la voz llena de angustia, respondió sin mirarlo directamente: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo». Y entonces el silencio se llenó de algo sagrado. El hombre la miró con compasión infinita y pronunció una sola palabra: «María». Fue como si el tiempo se detuviera. Esa voz, esa forma de decir su nombre, la había escuchado antes. Era la misma voz que un día había expulsado sus demonios, la voz que había transformado su dolor en esperanza, su culpa en libertad. Esa voz no pertenecía a un hombre común. Esa voz era la voz del Maestro. Sus lágrimas se detuvieron, su respiración se agitó y su corazón comenzó a latir con fuerza. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Era Jesús, vivo, glorioso, resucitado. Su rostro brillaba con una luz que no era de este mundo. Ya no tenía el dolor de la cruz ni las heridas de la muerte, sino la majestad de quien ha vencido al sepulcro. María cayó de rodillas temblando y exclamó con un grito de alegría: «¡Raboni!», que en hebreo significa «Maestro». Sus manos quisieron aferrarse a él, como si temiera perderlo de nuevo, pero Jesús le dijo con ternura: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Aquellas palabras no eran una negación, sino una misión. Jesús no solo la había escogido para liberarla, sino ahora para enviarla. María, la mujer que el mundo había despreciado, se convertía en la primera mensajera de la resurrección, la primera testigo del triunfo de la vida sobre la muerte. Su corazón se llenó de una alegría indescriptible. Las lágrimas que antes eran de tristeza, ahora eran de gozo. Miraba a su Señor y apenas podía creerlo. El Hijo de Dios estaba vivo. La tumba no pudo retenerlo, el pecado no pudo vencerlo, y la muerte había sido derrotada para siempre. María retrocedió lentamente, sin dejar de mirarlo. Cada paso que daba era ligero, como si sus pies no tocaran el suelo. Corría entre los árboles, con el viento en el rostro y el alma ardiendo de emoción. Los rayos del sol iluminaban su camino mientras se dirigía a los discípulos. Cuando llegó al lugar donde ellos estaban escondidos, golpeó la puerta con desesperación. Pedro abrió y la miró con asombro. «¿Qué pasa, María? ¿Por qué corres así?». Y ella, con los ojos brillantes y una sonrisa que mezclaba lágrimas y esperanza, exclamó con voz temblorosa pero firme: «He visto al Señor. Él está vivo». Los discípulos se miraron confundidos, algunos dudaron, otros no entendían. Pero María no se inmutó. La convicción en su mirada era más fuerte que cualquier palabra. Había escuchado su voz, había visto su rostro, había sentido su presencia. Esa palabra, María, había resucitado no solo su alma, sino la fe del mundo entero. Desde ese momento, su historia dejó de ser la de una mujer marcada por el pasado para convertirse en el testimonio eterno del poder del amor divino. Porque cuando Jesús pronuncia tu nombre, las cadenas se rompen, las sombras desaparecen y la vida vuelve a florecer. María lo había vivido, y ese día comprendió que su misión no era llorar en una tumba vacía, sino anunciar al mundo que el Salvador vive. Aquel amanecer no solo iluminó el jardín, iluminó la eternidad. 13. La primera mensajera de la resurrección. María Magdalena todavía sentía el eco de aquella voz en su alma. Las palabras de Jesús, llenas de ternura y autoridad, resonaban dentro de ella como una melodía celestial. «Ve y di a mis hermanos», le había dicho el Maestro. Y esas palabras, sencillas pero poderosas, encendieron una llama en su corazón. El miedo desapareció, el dolor se desvaneció. Lo que antes era tristeza, ahora era una misión. María,
La mujer que había llorado frente a la tumba se convirtió en la primera testigo del milagro más grande de la historia, la resurrección del Hijo de Dios. El camino de regreso a Jerusalén parecía diferente. El sol brillaba con una luz nueva, los árboles parecían más verdes, el aire más fresco. Cada paso que daba tenía propósito. El corazón le latía con fuerza. No era por cansancio, sino por emoción. Corría entre las calles vacías, con el alma encendida, llevando el mensaje más glorioso que alguien podría anunciar. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, el ambiente era sombrío. Las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos. Dentro, los rostros estaban abatidos. Nadie hablaba. El silencio pesaba como una losa. Pedro y Juan, que habían ido al sepulcro temprano, no sabían cómo explicar lo que habían visto. El cuerpo había desaparecido, pero aún no entendían el milagro. De pronto, la puerta se abrió con un golpe. Era María. Su respiración era agitada, su rostro brillaba, y sus ojos, aún húmedos por las lágrimas, resplandecían con una mezcla de gozo y asombro. Los discípulos se levantaron, sorprendidos, y Pedro fue el primero en preguntar: «¿Qué ocurre, María? ¿Qué has visto?» Y ella, con la voz temblorosa pero firme, respondió: «He visto al Señor». Un murmullo recorrió la sala. Todos la miraron, confundidos. Algunos pensaron que el dolor le había afectado la razón, pero María no se detuvo. Se acercó y comenzó a contar con detalle lo sucedido. «Fui al sepulcro al amanecer», dijo. «La piedra estaba removida, el cuerpo no estaba. Lloré, y entonces escuché una voz. Pensé que era el jardinero, pero cuando me llamó por mi nombre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Supe que era Él, era Jesús, está vivo, Él ha resucitado». Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber qué decir. Algunos dudaban, otros apenas podían creer lo que oían. Pedro frunció el ceño, intentando entender. Juan, el más joven, sintió una esperanza encenderse dentro de él. María continuó. Su voz se llenaba de emoción con cada palabra. «Me dijo que les anunciara esto, que sube a su Padre y a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Me miró, me habló. El Maestro vive. La muerte no pudo detenerlo. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. En el aire se sentía una fuerza nueva, una vibración de fe. Aunque algunos aún no creían, el mensaje había sido sembrado, y fue sembrado por una mujer que, hasta hacía poco, había sido despreciada, marginada y considerada indigna. Dios la había elegido, no a un rey, no a un profeta, no a un apóstol, sino a María Magdalena, la mujer liberada, para ser la primera mensajera del Evangelio de la vida. Esa elección no fue casual. Fue un acto divino. Jesús, que durante su ministerio había levantado a los olvidados, sanado a los impuros y perdonado a los pecadores, ahora le daba a una mujer, en una cultura que no solía escuchar a las mujeres, el honor de ser la primera en anunciar la victoria sobre la muerte. María lo comprendió. Sabía que su testimonio sería difícil de aceptar, pero también sabía que no podía callar. Había visto al Salvador con sus propios ojos. Había escuchado su voz. Había sentido su presencia. Y cuando uno se encuentra con el Cristo resucitado, no puede quedarse en silencio. Los días siguientes fueron intensos. Algunos comenzaron a recordar las palabras que Jesús había dicho: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Otros empezaron a creer, a esperar, a mirar el horizonte con fe. María, por su parte, se mantenía cerca, con el corazón en paz. Ya no había oscuridad en ella. La mujer atormentada del pasado se había convertido en un símbolo de esperanza eterna. La historia de María Magdalena no era solo la de una mujer que amó a Jesús, sino la de una discípula que se mantuvo fiel cuando muchos huyeron, y que fue testigo del milagro que cambiaría al mundo para siempre. Aquel día, mientras el sol se elevaba sobre Jerusalén,
María comprendió que la tumba vacía no era el fin, sino el principio de una nueva vida, de una nueva fe, de una nueva promesa para toda la humanidad. Y desde entonces su voz sigue resonando a través de los siglos, repitiendo con la misma fuerza, con la misma certeza y con el mismo amor: he visto al Señor, y Él vive por los siglos de los siglos. 14. La vida después de la resurrección. Después de aquel amanecer glorioso en el que vio al Maestro resucitado, María Magdalena ya no fue la misma. Aquella mujer que había conocido la desesperación, que había llorado frente a una tumba vacía, ahora caminaba con una paz profunda y una fe inquebrantable. Había visto al Señor con sus propios ojos, había escuchado su voz, había sentido su presencia viva. Y eso cambió para siempre su manera de vivir. Los días posteriores a la resurrección fueron misteriosos y llenos de emoción. Los discípulos, que antes estaban escondidos por miedo, comenzaron a reunirse en secreto. María estaba con ellos, contándoles una y otra vez cómo el Señor se le había aparecido en el jardín. Aunque algunos todavía dudaban, su testimonio encendía en sus corazones una chispa de esperanza. A los pocos días, nuevas noticias comenzaron a extenderse. Jesús había aparecido a otros, a Pedro, a los 2 discípulos en el camino a Emaús, y luego a todos juntos en una habitación cerrada. Cada aparición confirmaba lo que María había dicho. Ella tenía razón, el Maestro estaba vivo. María se emocionaba cada vez que oía esos relatos. Era como si su corazón reviviera el momento en que Jesús la llamó por su nombre. Pero más allá de la emoción, sentía una responsabilidad. Sabía que ahora debía vivir no solo como una seguidora, sino como una testigo del milagro. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Jesús siguió apareciéndose a sus discípulos durante 40 días, enseñándoles sobre el reino de Dios. María estuvo presente en muchas de esas reuniones, escuchando, aprendiendo, absorbiendo cada palabra. Lo veía hablar con amor, con paciencia, con esa misma ternura que había transformado su vida. Cuando llegó el día de la Ascensión, María se encontraba entre la multitud en el Monte de los Olivos. Vio cómo el Maestro, después de bendecirlos, fue elevado al cielo mientras una nube lo cubría de la vista de todos. Muchos quedaron de rodillas llorando, otros miraban al cielo sin poder hablar. María también lloró, pero no de tristeza sino de gratitud. Sabía que no lo perderían, que su espíritu permanecería con ellos para siempre. Y así fue. Días después, en el aposento alto, mientras los discípulos oraban unidos, el Espíritu Santo descendió como un viento poderoso, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno. María Magdalena estaba allí. Sintió esa presencia divina envolverla por completo. Era como si el mismo fuego del cielo encendiera su alma. El miedo desapareció para siempre. Desde entonces, su voz, su vida y su testimonio se convirtieron en instrumentos de Dios. A partir de ese día, María dedicó su vida entera a servir y a anunciar las buenas nuevas. Ya no necesitaba ver milagros, porque ella misma era uno. Su historia era la prueba viva de que Jesús transforma lo imposible en posible, lo roto en completo, lo perdido en redimido. Viajes, caminos, reuniones en casas humildes. María fue parte activa de aquella primera comunidad cristiana. Ayudaba a los pobres, visitaba a los enfermos, consolaba a los que sufrían. Muchos se acercaban solo para escuchar su historia. La mujer liberada de 7 demonios que había sido testigo de la resurrección. Su voz era firme, pero llena de ternura. No hablaba desde el orgullo, sino desde la gratitud. Cada palabra suya reflejaba la gloria de Dios. Con el paso de los años, su fama creció entre los creyentes. Algunos la llamaban la apóstol de los apóstoles.
porque fue la primera en anunciar la resurrección, la primera en proclamar que la muerte había sido vencida. Sin embargo, ella nunca buscó ese título. Para María, lo más importante no era el reconocimiento, sino permanecer fiel al mensaje que había recibido aquella mañana en el jardín. Ve y di que estoy vivo. En sus últimos años, se dice que María vivió en paz, dedicando su tiempo a la oración y a la enseñanza. Solía mirar al cielo al amanecer, recordando aquel día en que el sol salió sobre una tumba vacía. Cada amanecer le recordaba que, aunque las noches sean oscuras, la luz de Cristo siempre vuelve a brillar. Murió en la fe, con una sonrisa serena, sabiendo que pronto volvería a ver el rostro de su Maestro. Y así, la historia de María Magdalena no termina con lágrimas, sino con esperanza. Su vida se convirtió en un testimonio eterno de amor, perdón y fidelidad. Porque ella, que fue liberada del abismo, fue también quien vio primero la gloria del cielo. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia de la fe, no como una mujer rota, sino como una mujer redimida, no como una pecadora, sino como una testigo de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y cada vez que recordamos su historia, su voz parece susurrar desde aquel amanecer lejano: Él vive, y porque Él vive, también nosotros viviremos. 15. El legado eterno de una mujer transformada. El nombre de María Magdalena ha cruzado siglos, idiomas y fronteras. Su historia no terminó en aquel jardín donde escuchó la voz del resucitado, ni en los días en que compartió la fe con los discípulos. Su historia trascendió el tiempo, porque su vida se convirtió en un espejo donde la humanidad puede ver reflejado el poder del amor de Dios. María fue una mujer transformada desde lo más profundo de su ser. Pasó de la oscuridad a la luz, del tormento a la paz, del olvido a la eternidad. Y esa transformación no fue una ilusión ni una emoción pasajera, fue el resultado del encuentro con Jesús, el único capaz de levantar al caído, restaurar al quebrantado y dar propósito a quien creía haberlo perdido todo. Con los años, muchos hablaron de ella, unos con admiración y otros con incomprensión. Pero la verdad que permanece en la Biblia es clara. María Magdalena fue una mujer fiel, una discípula valiente, una testigo del mayor milagro del universo. No fue reina, ni profetisa, ni poderosa según el mundo, pero su fe y su amor fueron más grandes que cualquier título o corona. Después de la resurrección, su nombre era pronunciado con respeto entre los creyentes. Cuando las primeras comunidades cristianas se reunían para compartir el pan, recordaban a aquella mujer que había estado al pie de la cruz cuando muchos huyeron, y que había sido la primera en anunciar la victoria sobre la muerte. Cada vez que alguien decía, «He visto al Señor», el eco de la voz de María resonaba en el corazón de todos. El legado de María no se mide en riquezas ni en logros humanos, sino en la profundidad de su fe. Ella demostró que el amor verdadero no se rinde ante el miedo, que la fe auténtica no depende de la comprensión, y que la esperanza, incluso en la oscuridad, puede sostener el alma. En su vida se cumplieron las palabras que Jesús pronunció en otra ocasión: «Mucho se le perdona al que mucho ama». María fue perdonada, sí, pero más que eso, fue redefinida por ese perdón. Ya no era la mujer de Magdala, ni la endemoniada, como la habían llamado antes. Era una hija de Dios, una sierva del reino, una testigo viva del poder de la gracia. Se dice que hasta el final de sus días, María conservó en su memoria el sonido de su nombre en los labios del Maestro. María. Aquella palabra que había roto el silencio de la tumba se había quedado grabada en su alma como una melodía eterna. Cuando oraba, podía sentir esa misma voz dentro de su corazón, recordándole que no estaba sola, que su vida tenía propósito y que el amor de Dios nunca la abandonaría. María enseñaba a otros que la fe no se trata de ver, sino de creer,
que la verdadera transformación no es externa, sino interna, y que una vida tocada por Cristo jamás vuelve a ser la misma. Muchos que la escuchaban lloraban al oír su testimonio, porque en su historia encontraban esperanza para sus propias heridas, y aunque su cuerpo con el tiempo descansó en la tierra, su testimonio sigue vivo. Cada generación que escucha su historia aprende que no hay pasado tan oscuro que Dios no pueda iluminar, ni corazón tan roto que Él no pueda restaurar. El legado de María Magdalena es un canto a la fidelidad, al valor y a la redención. Es la prueba de que Dios elige a los humildes para mostrar su poder y que las lágrimas de una mujer arrepentida pueden convertirse en la primera proclamación del Evangelio. Por eso, cada vez que se menciona su nombre, no recordamos su pasado, sino su encuentro. Porque el verdadero milagro de su vida no fue solo ver a Jesús resucitado, sino haber experimentado su amor transformador. María nos enseña que el amor de Cristo no tiene límites, que el perdón restaura lo que parecía perdido y que la fe puede convertir el dolor más profundo en propósito eterno. Y así, su historia sigue hablándole al corazón de los que dudan, de los que sufren, de los que buscan una nueva oportunidad. Porque al final, el mensaje de María Magdalena no se trata solo de ella, sino de todos nosotros. De todos los que, como ella, alguna vez fuimos tocados por la oscuridad y un día escuchamos la voz del Maestro llamándonos por nuestro nombre para resucitarnos también a una vida nueva en la luz de Cristo. Ese es su legado, un testimonio vivo de que el amor de Dios puede transformar cualquier historia, incluso la más rota, en una historia eterna de redención. Tal vez, al escuchar la historia de María Magdalena, sentiste que algo dentro de ti se movió, porque en el fondo, todos hemos estado donde ella estuvo, en el dolor, en la culpa, en la soledad, buscando sentido, buscando una salida, buscando a alguien que nos mire sin juzgar. María conoció la oscuridad, pero también conoció la luz. Vivió el vacío más profundo, pero también fue testigo de la mayor esperanza. Y su historia no está escrita solo para admirarla, sino para recordarte que Dios también puede hacer lo mismo contigo. No importa cuántos errores hayas cometido, ni cuántas veces hayas caído. Si Jesús pudo levantar a María Magdalena, una mujer que el mundo había rechazado, también puede levantarte a ti, sanarte, perdonarte y darte un propósito nuevo. La vida de María nos enseña que nadie está demasiado roto para ser restaurado, que la fe no nace de la perfección, sino de un corazón que se rinde ante el amor de Dios. Ella fue transformada por una sola cosa, una mirada, una voz, una palabra, y esa misma voz hoy sigue llamando. La voz que resucitó su alma, la voz que le dio sentido a su existencia. Así termina la historia completa de María Magdalena, pero quizás hoy comience la tuya. Porque el mismo Jesús que la liberó, que la amó, que la llamó por su nombre, también te está llamando a ti. Y si decides responderle, descubrirás que el final de tu historia no será el dolor, sino la redención. Antes de que termine este video, quiero hacerte una pregunta. ¿Ya estás suscrito al canal? Si aún no lo has hecho, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia que fortalezca tu fe. Y si esta historia de María Magdalena tocó tu corazón, déjame tu me gusta y escribe en los comentarios: Jesús transformó mi historia. Cada vez que comentas, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan esperanza, perdón y una nueva oportunidad. Recuerda, si Dios cambió la vida de María Magdalena, también puede cambiar la tuya. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.